os tengo que contar que he hecho un descubrimiento inaudito que no me puede enamorar más, que no me ha podido gustar más y entusiasmar más de esta firma nueva que tengo aquí, que es la que hoy os voy a presentar, que tengo el honor de poderos decir, y ahí está Mela para corroborarlo, que es una colección que Paca Cervera tiene en exclusiva para toda la zona de Levante y que a día de hoy estamos trabajando. Yo sabía que iba a ser una colección que iba a enamorar, pero además no solamente es una colección que enamora, es una colección de las que tiene historia. Y esta es la parte más bonita, más espectacular y que más me llena de orgullo poderos contar, porque además es el gran descubrimiento que tenemos en Paca Cervera esta temporada. Y sabéis que para mí ofreceros estas cosas de esta manera es una maravilla. Bienvenidos a todos. Pues os vengo a presentar una colección nueva que este año tiene Paca Cervera, como ya os estaba diciendo. Para mi canal YouTube me tengo que presentar siempre. Soy Estefanía Salgado, soy la directora y coach de imagen en las tiendas de Paca Cervera. Y hoy os vengo a presentar una colección que en Estados Unidos debéis de conocer porque yo la descubrí allí. Se llama Camila. Camila Made with Love. Me encantó. Os voy a contar. Camila Franks es una diseñadora australiana. No es una diseñadora australiana, es de las diseñadoras más importantes a nivel mundial. Y os voy a contar por qué. Camila es una mujer seguramente llena de temperamento, ilusión y entusiasmo, y sobre todo con una vocación férrea para poder crear esta colección. Camila es de Australia y su colección siempre tuvo su origen y su nacimiento en Sydney, que es su país. Bueno, Camila desde muy pequeña siempre fue ese tipo de mujer con entusiasmo y muy dada y muy pro a el arte, que además en su familia se lo inculcaron y además tuvo el placer de poderlo exponer en esos ambientes playeros de verano, ya me lo imagino. Realmente os tengo que decir, hay una frase que dicen Dios los cría y ellos se juntan, pues efectivamente así es. Porque desde que hablé con Camila, que fue ayer creo que fue, sobre este particular, para decirle que hoy iba a hacer el live para la presentación de la colección, y entonces me mandó información sobre cuáles habían sido las inspiraciones de esta colección que os voy a presentar. Pues mire, tenemos cosas paralelismos tan justos, tan acertados. ¿Por qué? Veréis. Porque desde pequeñitas ya nos emocionaba y nos encantaba el arte. Yo exactamente igual que Camila, desde pequeñita solamente quería, mi manera de jugar siempre era o dibujando o cosiendo o realizando algo con las manos para las muñecas, aprendiendo a hacer absolutamente todo lo que os podáis imaginar, siempre dentro del mundo de la moda, del arte, de la pintura, de la costura. Cosa que todavía me sigue emocionando hoy, el olor del papel, de la pintura, los colores, los dibujos, me sigue entusiasmando el arte. Bueno, pues Camila, siguiendo por estos derroteros, en el 2004 es cuando empieza su carrera artística en la Semana de la Moda Australiana. Esta chica, desde jovencita, empieza su momento en el mundo del arte siendo actriz, atención, y además creando y dibujando los estampados y los trajes para el vestuario de las obras de teatro que estaba interpretando. Con lo cual, desde ahí viene toda esta ornamentación tan espectacular. Mirad el vestido que llevo,
que ahora os voy a contar más cosas. Os lo muevo para que veáis cómo es la seda, mirad cómo es la espalda, cómo va trabajado, las mangas y sobre todo tienen muchísimo valor los estampados. Bueno, sabéis que en arte, cuando se va a hacer una escenografía o un vestuario para una obra de teatro, es muy importante cuál es el corte de las prendas, cuál es el diseño y cuáles son los estampados y los colores elegidos. Porque esa imagen en el escenario tiene que contar una historia, tiene que acompañar a esa historia que van a representar. Con lo cual, basándose en esa fuerza y en esa experiencia que ella ya tenía, es en el 2004 cuando arranca su colección realmente en la Semana de la Moda de Australia. Y realiza lo que definen de una manera magistral una ópera de moda, porque ella misma creó, coreografió y dirigió esa pasarela de moda que dejó en caos a toda la gente que estaba allí presente viendo y admirando semejante belleza y obra de arte. Hoy por hoy, Camila es una de las artistas y diseñadoras principales en el mundo de la moda porque sus estampados son únicos. Tiene 47 personas, artistas independientes, trabajando para ella en 2 países del mundo para poder recrear todos estos estampados de una manera acercándose a esa inspiración que tiene en cada una de sus colecciones y para que sean estampados únicos. Por eso son estampados fácilmente reconocibles, inmediatamente reconocibles y además con otro punto. Son amantes de los coleccionistas porque no repiten un estampado jamás en ninguna temporada. Todos los años se reinventan y siguen haciendo otros estampados que son los que generan ese hilo conductor de la historia que van a contar en esa temporada. Pues bien, en esta colección que tengo aquí, que es lo que hoy os vengo a presentar, os voy a contar. Precisamente la colección de este verano, del verano del 23, viene precedida por una pandemia. Ella, que normalmente saca toda su inspiración de los viajes que realiza junto con su equipo para adentrarse en esos mundos lejanos donde hace gala de su mundología, para poder así extraer de lo que ha vivido, de la comida, de los paisajes, de la gente que está conociendo, extrae toda la inspiración para poder realizar los estampados de esa temporada. ¿Qué ha pasado? Precisamente esta temporada, que nos pilla el COVID en el medio, no puede viajar, ya no puede ir a ningún sitio, pero decide, desde su casa en Sydney, hacer el mejor viaje de su vida, que era la introspección para conectar con su mundo interior y empezar a obtener de ahí toda la información para realizar esta magnífica colección en la que ella misma nos dice que nos invita a que conectemos con nosotras mismas y sobre todo con ese mundo interno que a veces nos parece que lo bueno, lo fantástico es lo que está fuera por conocer, que es muy bueno y fantástico, pero realmente la pandemia, esto os lo he dicho en algún directo más, creo que en el directo de la semana pasada también os lo comenté, la pandemia nos hizo a muchas personas reconectar con nosotras mismas y encontrar ese momento de parar, de pensar, de introspección y de conexión con uno mismo. Es casi igual de importante, por no deciros muchísimo más importante, ese camino hacia el interior que lo que además nos puede ofrecer el exterior. Y veréis una cosa, de hecho, hoy voy con chuletas, porque mirad si es precioso lo que ha escrito en la colección, que no quería deciroslo de memoria. Quiero que me escuchéis cómo relata y cuáles son las descripciones que hace de cada drop
de cada parte o de cada ítem de la colección. Veréis, para estas gamas de los amarillos, mirad qué gama de color más bonito. Deciros que no solamente es un cuadro lo que ella genera, que mirad qué estampaciones más impresionantes, y la sutileza de este brillo en Swarovski que colocan con los termofijados uno a uno en los sitios para que tenga ese brillo contenido, siempre ese sello. Mirad la unión y cómo esta pieza, que está casi hecha, empieza. No hay prácticamente costuras, hay solo una sola costura aquí en el centro que ni se nota, porque han continuado haciendo el dibujo como si fuera un mural. Es una preciosidad. Pues mirad para esta pieza cómo la describe. Dice: los estampados del primer drop están inspirados por una llama eterna que arde en mi interior. Mi deseo inquebrantable se profundiza. Un mundo de armonía espera. Mi crecimiento me lleva a esto. A medida que la trama se complica, encuentro paz en el jardín de lo que es y siembro semillas para el futuro lecho de flores celestial. Ahora puedo sentirlo. Tranquilidad. El mensaje moral de inspiración es abrazar la paz interior y la tranquilidad en esta gama sutil de amarillos, donde mirad el bañador. Esta diseñadora hace colecciones de verano, puesto que ella está en Australia y sabéis que Sydney es una parte de verano muy importante. Hace este concepto de baño con unas licras maravillosas, donde continúa, os lo acerco, continúa marcando, mirad, donde continúa el panel que ha dibujado, y mirad la sutileza del brillo, cómo lo ha ido poniendo en solamente la parte principal y el dibujo del bañador, y cómo ha hecho esta espalda cruzada tan impresionante con los tirantes espagueti. No os podéis hacer una idea cómo sienta este baño. Y para acompañar el baño hace este concepto de pareo impresionante. Mirad cómo es esto para un beach club de estos maravillosos, simplemente para tener prendas bonitas en verano. Si nos ocupamos de vestir también cada día, ¿por qué no nos tenemos que ocupar de vestirnos bien cuando vamos a la playa o a la piscina? En verano siempre se dan 1000 opciones. Mirad qué idea más magnífica. Esto está enamorando. No hay una persona que no se lo quede. Mirad las cintas para el pelo, que quedan maravillosas, también con el Swarovski. Mirad qué detalles más bonitos. Quedan ideales, me lo probaría, pero no quiero mancharlo del maquillaje. Para, por ejemplo, cuando te pones el bañador, tener el concepto de lavanda, que queda ideal. Vamos a otra maravilla de estampados. Mirad qué estampado pone bolsillos en todas las piezas. Mirad qué cuadro, qué maravilla. Una preciosidad, donde las imágenes de las flores conviven con todos los artesonados, con todas las carabelas, quedan maravillosos, y con esa degradación de color de mentas hacia rosas tan bonito. Para esta pieza, que puede ser una pieza de verano simple, suelta, que simplemente abraza el cuerpo, no nos da nada de calor porque encima es una seda natural, que llevas el bolsillo y que, chicas, depende del complemento que os pongáis, esta pieza puede ser la del evento de verano para ir magníficas y maravillosas, que encima tenéis hasta la cinta del pelo, que os va a quedar espectacular y hace elegantísima. Y si no, fijaros en
en la princesa árabe, que va espectacular siempre con las cintas, o tenemos esta divinidad que me parece una pasada de pieza. Mirar el puño, el detalle de los botones de oro, mirar el fajín. Este fajín es un fajín anchísimo, porque la idea es que lo fijéis arriba a la cintura y que hagáis una banda ancha que caiga, y mirad el detalle en el mismo fajín de el Swarovski, también en la punta. Por eso os digo que son piezas reconocibles a una legua, porque no se puede tener más gusto, ni pueden ser unos dibujos más espectaculares, ni un concepto de verano, de vestido de verano, más divino. Todo va, mirad, si lo queréis llevar cerradito queda perfecto, o lo podéis llevar abierto, como queráis. Vamos a la otra línea. Otro vestido magnífico. Todo va a ser estampado, porque evidentemente su colección es esto. Son estos cuadros delicados y excelentes, con las flores, donde aquí, si podéis ver, se observan todas las hortensias, toda la voluptuosidad del color. Queda precioso, y mirar qué cuerpo más bonito, como si fuera a modo de drop, con el tirante finito, con el Swarovski y con el adaptador del pecho, para que podáis ceñiros bien el pecho y así dejar suelta la capa entera que forma esta falda, para que no apriete de ningún sitio, y cuando andéis tengáis la fluidez, la clase, el aura de una diosa griega, tal cual. Mirad, para esta línea para estas líneas que os he estado enseñando, mirad cómo lo define. Es que me encanta. Piropeando en el precipicio del cambio, bailo con mi guía interior para desvelar grandes aventuras jamás contadas. Una nueva alegría de vivir me eleva más alto, llevándome a lugares desconocidos. Aprendo a confiar en mi intuición, mi mejor aliada. Moraleja, confía en tu intuición y aprovéchala. Este estampado es la sinfonía, siguiendo con la sinfonía de amarillos, las peoñas bañadas con los tonos canarios, los tonos lavanda, menta mezclados con rosa. Súper impresionante. Y ahora vamos con otra línea, con el tema de los kaftanes. Mirad el tema de los kaftanes. Este para mi amiga Paqui, que debe de estar por ahí. Teresa, que te estoy viendo. Cariño, esto te va que te mueres. Mirad qué kaftán, en tril de seda natural. Mirad qué estampados, qué cuadro. Me parece la maravilla del siglo. Mirad dónde ha puesto los bolsillos. Monísimo, para poderle dar vuestra confianza, para poderle aportar vuestra personalidad a la pieza. Mirar esa espalda que cuelga, la parte de delante que va a quedar más corta va a ir hacia detrás, y luego este puño con esta ornamentación tan bonita, que os lo vais a poder poner con esto. Paquita, mi amiga Paquita, que anoche estábamos hablando y quería que se lo contara. Aquí lo tienes. Esto es lo que te voy a mandar. Mira qué preciosidad de bikini. Son los bikinis de la cintura alta, con el top, que queda maravilloso, siempre con las aplicaciones de Swarovski, un símbolo de la marca impresionante. Y
os he traído este sarón que me parece maravilloso, es corto en un boal de algodón maravilloso, y mirar los detalles, mirar siempre cómo están hechos los detalles. Con razón esta firma las etiquetas, es que ya lo veréis, Camila, made with love. Es que no, esto no se puede hacer si no es con amor. Esto solamente puede destilar lo que es arte, pasión, amor, belleza, exotismo, sensualidad. Todo eso es lo que destila. Mirad qué color más bonito. Otra joya. Mirad en la sinfonía de amarillos. ¡Qué preciosidad! Pero os estáis dando cuenta de la caída de los tejidos, ¿eh? Esto es importantísimo. Yo, la primera vez que descubrí esta firma fue en Miami, en Saks Fifth Avenue, que fui para dar una vuelta para ver qué marcas eran las que de alguna manera más se vendían o más estaban representadas, y cuando vi esta colección casi me caigo de culo. De hecho, llamé a España sin saber ni qué hora era, porque esto es una preciosidad. Mirad cómo es este hombro, este vestido, con el hombro al aire, con esta manga corta pero con el volante, y es un vestido que no sé si apreciáis, pero es más corto de delante y más largo de detrás, y siempre con los acabados, con todos los detalles y con todas las tiras bordadas en la parte de delante. Mirad qué preciosidad, tanto para ponéroslo. Os había preparado, porque luego se me olvidan, os había preparado el complemento. Mirad, yo con este vestido hoy me he puesto este mulé, ¿lo veis? Que es de nuestra firma, planito, súper cómodo y monísimo. Mirad cómo queda de espectacular para esta línea de caftán. Pues veréis, del mismo concepto en el amarillo este casi pistacho, mirad cómo le va para esta línea tan bonita, a la que le podéis añadir en un momento dado el bolso, el mini faubourg de Hermanos Servino, que mirad cómo queda de espectacular. Todo a este concepto de prenda, todo esto le va súper, súper bonito. Es una auténtica locura de bonito. Mirad, os enseño dentro de la misma línea del vestido este que llevo. Este lleva la manga abullonada y en cambio aquí llevamos una manga abierta, con estas tonalidades de rosa, con las peonias. Mirad qué dulzura de color. Para las que prefiráis, en lugar de una gama de color a lo mejor más oscura, una gama más clarita, porque os gustan más las gamas de los rosas o os gustan más las gamas de los fucsias. Mirad para las que queréis el vestidito corto. Mirad qué crop más bonito. Este es agujero. Mirad qué preciosidad. Cortito, con estas formas. Mirad dentro de los cortitos otro que es una locura. Con el tirante espagueti, es de la misma colección del que yo llevo puesto, y fijaros en el detalle. Mirad la línea de Swarovski finita que lleva para la cintura. Y como siempre, la capa entera, que es el éxito de este movimiento, de esta elegancia, de esta maravilla. Y por último, os voy a enseñar estos, que son los que han llegado hoy, que me parecen una locura. Decidme si para verano conocéis una colección que sea más sensual, más sexy y más bonita que esta. Mirad qué vestido. Va dentro, abrochado, es como si fuera un cruzado,
todo terminado con el volante de la seda natural cortado al bies y con esta pieza que viene aquí con los volantitos y en todos los volantitos los cristales de Swarovski, para que tenga ese punto de brillo, pero sin ser un brillo excesivo y súper rebuscado, sino algo contenido. Mirad qué vestido más divino, que exactamente lo que os estaba diciendo. ¡Hola, Dori! Exactamente lo que os estaba diciendo de estos vestidos. No me digáis que este vestido no es un vestido. Yo hoy porque lo llevo con el mulé. Pero tú a este vestido te pones el tacón de Alberta Ferretti. Por ejemplo, este en azul marino. O aquí, para este también, en azul marino, con el broche. Que mirar qué zapato, qué sandalia más espectacular con el tacón lacado. Y no me digáis que no es un vestido 10 para presentaros en cualquier evento, cualquier sitio que vayáis, es espectacular. Y mirad la última versión, os lo enseño suelto, para que luego no me digáis las que tenéis más talla que no tenemos nada para vosotras. Será que vosotras no os lo queréis poner porque nosotras tenemos cosas para vosotras. Mirad, qué amplitud, pero al ser una seda nunca resulta súper amplísimo. Todos con los bolsillos y este lleva el fajín, mirad, este lleva el fajín para ponerlo así. Mirad qué preciosidad. Cuando queréis llevar el vestido más cerrado, siempre con la opción de llevar la apertura donde queráis, la apertura de la pierna, y con esta manga abullonada impresionante con el bordado en el puño, que mirad cómo es de ideal, con estas gamas, con estos zafiros, con esta calidad. Chicas, os tengo que decir que me siento absolutamente encantada. Para mí es un prestigio y un honor tener esta colección y sobre todo os quiero dar las gracias a todas nuestras clientas por vuestra aceptación, porque todas, sin excepción, habéis coincidido con nuestra primera premonición cuando vimos la colección, porque ninguna de las tres fallamos, ni mi madre, ni mi hermana, nadie. Y por último, no me quiero ir sin leeros el último escrito que me han mandado hoy sobre la colección de los azules. Os la voy a leer así, teniendo el vestido delante para que veáis estas gamas de estampados y veréis lo que dice. Este estampado está inspirado por un apasionado relato español de deseo, celos, obsesión, venganza y en última instancia de libertad. Me levanto de las cenizas de la pasión con un nuevo y ardiente entendimiento. El amor que busco no es un fuego furioso ni un baile salvaje, sino un río tranquilo, una dulce, constante y sagrada devoción que me guía hacia la libertad, hacia mí misma. No me digáis que no es una preciosidad cuando entiendes y ves que detrás de esta pequeña obra de arte asequible, atenderme bien, asequible, que solamente se necesita tener gusto y ganas de ponerse estas prendas, no es tan importante y tan maravilloso escuchar que un artista como esta señora, Camila Franks, por favor, hace una colección en la que no solamente nos está haciendo ropa y punto, nos está creando una pasión, nos está creando una cultura, nos está acercando hacia su mundo interior como artista, como mujer y sobre todo como
amante de la belleza. Así que, chicas, os esperamos. Ahora sí que os digo que os esperamos porque esto es una absoluta maravilla. Hay que conocerlo y hay que verlo de cerca. Y os deseo que paséis un feliz fin de semana, como siempre, que disfrutéis muchísimo y que tengáis un fin de semana espectacular. Gracias a todas, gracias a las que habéis venido hoy, gracias a todas las que ya conocéis estas firmas y por favor, seguidnos y decidnos qué os ha parecido, que siempre es maravilloso. Mela, gracias por haberte conectado, gracias por tu inmenso favor que me has hecho de pasarme toda esta documentación, que entiendo que es interna para vosotros, pero que me enorgullece y me da, no sabes el placer de poder contar en nuestras tiendas con esta firma con tanto amor. Gracias a todas.